Pues así parece que ocurrió en la mañanera con la pregunta que plantea el corresponsal del periódico El Universal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que ocurrió en Palacio Nacional. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle en el tema de seguridad sobre el gobernador Rubén Rocha. Ayer dio algunas declaraciones, la cito: el pueblo quita y no alguien que grita, y sobre los enemigos son los criminales, no el gobierno. Saber qué opinión tiene al respecto y saber si la contención de los homicidios en Sinaloa pues ya tienen una contención, ya ha disminuido este delito. A ver si pueden poner homicidios de Sinaloa, por favor, hasta donde está ahora, ahí de la plataforma, por favor. Se está trabajando, porque el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa. Que sepan que estamos trabajando todos los días. Ha estado ahí el secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante. Ellos lo revisamos en el Gabinete de Seguridad todos los días y además ellos están revisando permanentemente el caso de el aumento de delitos que hubo en Sinaloa, y que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad. Lo que dice la presidenta, lo que dice la presidenta y la insistencia, pues, del reportero del periódico El Universal. Saludo con mucho gusto al abogado César Gutiérrez Priego, a quien usted conoce, a quien usted admira, a quien usted agradece también el tiempo que le brinda a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? ¿Qué piensas de este tema abordado en el día en el que comparecen en la mañanera del pueblo Omar García Harfuch, el fiscal, y se da un reporte, una evaluación de lo que se está haciendo en términos de seguridad? Vicente, un placer saludarte como siempre. Saludos a Paco y a don Pepe. Mira, yo en lo personal creo que es importante que el gobernador de Sinaloa haya entendido la realidad de lo que está pasando en Sinaloa. Nadie puede negar que esta marcha, por supuesto que es una marcha legítima y que muchos ciudadanos se sumaron a ella, pero que también ha sido aprovechada políticamente por algunos políticos y por la oposición. Es una realidad, pero por lo menos el gobernador ya tomó con seriedad el caso, porque recordemos que había minimizado muchos de los reclamos que habían existido. También entendemos y conocemos por qué se dio esta marcha: el artero asesinato de 2 menores de edad de su señor padre. Y me parece que se tiene que reconocer que una cuestión es el gobierno, que tiene que estar realizando el trabajo de prevención de los delitos, y otra, se tiene que explicar y ser muy claros que quienes cometieron el homicidio fueron delincuentes y que es obligación y responsabilidad del gobierno prevenir estos delitos, pero también encontrar a los responsables de los mismos, ¿no? Me parece que eso ha sido importante. Me parece que se ha utilizado también para un golpeteo en contra del gobierno federal, entendiendo y siendo muy claros, ¿no? Existen diferentes mecanismos como la revocación de mandato. Si la gente no se encuentra satisfecha con la designación del gobernador mediante una elección democrática, ¿no? Me parece que esa parte sí debe de quedar muy clara y debe ser muy importante. Más allá, ¿no?, de los comentarios que existen, que si el gobernador está ligado con el crimen organizado o no está ligado con el crimen organizado, tienen que ser las investigaciones. Pero me parece que yo en lo personal no había entendido por qué el gobernador no había salido como ya salió a hablar con la gente, dar la cara, explicar qué es lo que sucedía. Se vale también decir: señores, nosotros estamos tratando de hacer todo el trabajo de lo que sucede con la inseguridad en el estado. Pero también hay que recordar que el estado de Sinaloa tiene una situación distinta a muchos estados de la República, y tiene también que ver con el hecho de que siempre había habido un grupo hegemónico del crimen organizado, y que además era uno de los grupos criminales más importantes a nivel mundial, que es el Cártel del Pacífico, y que lo conocemos como el Cártel de Sinaloa. Al existir este rompimiento interno,
al existir no una causa, y me parece que es importante que se sepa exactamente de qué lo que sucedió, porque muchos han tergiversado las palabras de la presidenta de México, cuando ella señala que toda la violencia derivada que se ha dado en el estado de Sinaloa ha sido por la detención de Ismael El Mayo Zambada, o más bien el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Y hay que entender algo. La gente ahora, ¿no? Y muchos medios de comunicación, tecnócratas y opositores, lo que han salido a decir, que entonces la estrategia de seguridad es no molestar a los narcotraficantes. Y la presidenta de México jamás dijo eso. ¿Por qué? Hay que entender algo, y esto es nada más por una lógica, y cualquier persona que nos esté escuchando o nos esté viendo, creo que lo puede entender. No es lo mismo que tu autoridad vayas y detengas a una persona y de forma clara se sepa que eres un delincuente reconocido, que el gobierno llegó, realizó un trabajo de investigación, se llevó a cabo una detención, y ellos lo entienden. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues yo me dedico a andar fuera de la ley, llegó la autoridad y me detuvo. ¿Por qué? Por los delitos que yo he cometido durante una larga carrera delictivo-criminal. El problema es que aquí se sigue hablando de una traición interna por parte de quien fue socio del Mayo Zambada y uno de las cabezas principales de este cártel de las drogas. Ahí es donde viene la verdadera problemática. ¿Por qué? Porque si tú tuvieras la certeza de qué fue lo que sucedió, si Ismael Zambada, el Mayo Zambada, se hubiera entregado y se fuera la noticia clara del señor fue y se entregó, me parece que no hubiera pasado todo lo que sucedió. Hay que recordar que no es la primera vez que el cártel de Sinaloa se encuentra en guerra. Recordemos cuando sucedió lo de Arturo Beltrán Leiva, y en donde el cártel, pues, o sea, se divide y se convierte en una facción distinta, los Beltrán Leiva, se da una guerra interna en el cártel de Sinaloa por esta situación, toda vez que existía una velada revancha, ¿no? Y venganza por parte del grupo que se sintió traicionado. Eso es lo que está sucediendo aquí. La presidenta de la República jamás dijo, es que no hay que molestar a los narcotraficantes. No, no, no. La presidenta de la República dijo muy claro, se tiene que saber qué fue lo que sucedió porque hay muchos supuestos, pero uno de esos supuestos es que el gobierno de los Estados Unidos realizó una operación encubierta en territorio nacional para secuestrar al Mayo Zambada. Otro de los supuestos es que uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, por órdenes de su señor padre, trabajó para secuestrar a Ismael El Mayo Zambada y entregarse a autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Y hay una tercera, que es el hecho de que supuestamente el Mayo se pudo haber puesto de acuerdo con este hijo de Joaquín Guzmán para entregarse al gobierno de los Estados Unidos, pero derivado de esta larga trayectoria que él tiene como narcotraficante, no quería aceptar que se entregó, entonces fue como hacer un poco de simulación. Hay diferentes versiones. El problema es que esto sí ha causado una serie de venganzas al interior del cártel de Sinaloa. Y el gobierno, por más que ha intentado en las autoridades municipales, la autoridad estatal, el gobierno federal, que de forma coordinada con la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, ha estado trabajando para poder prevenir todos estos hechos de violencia. Desafortunadamente no se tiene ni todos los policías, ni militares, ni guardias nacionales para estar en cada metro de la ciudad. Y cuando vemos actos, ¿no?, como este, pues el gobernador tiene que salir y reconocer, señores, no tenemos la capacidad en este momento para prevenir todo lo que está sucediendo, pero sí estamos trabajando para poder hacerlo. Señores, no podemos cambiar lo que ya sucedió con el artero asesinato de estos menores y de su padre, pero lo que sí les puedo prometer es que vamos a encontrar a estos delincuentes. Entonces, cuando tú entiendes toda esta entramada y que se ha tratado de utilizar para tergiversar la información y para tratar de crear una idea equivocada y una psicosis, ¿no?, pues te das cuenta que esto trae un trasfondo y que por supuesto viene encaminado a tratar de hacer señalamientos en contra del gobernador, que yo no meto las manos al fuego por el gobernador, yo no sé si el gobernador está limpio o está sucio, pero tampoco puedo asegurar que esté sucio, ¿no? Simple y sencillamente, la política en el estado de Sinaloa desde hace muchos años ha estado ligada siempre a la sospecha de que pueden tener algún tipo de nexo con el crimen organizado.
Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero eso serán las autoridades federales las encargadas de hacerlo. Pero los tiempos en que la presidenta de México podía llegar y destituir a un gobernador han cambiado. Para eso existen las herramientas jurídicas para poderlo llevar a cabo. Y no es porque quieran proteger al gobernador, simple y sencillamente porque es el respeto que se le tiene que dar al marco jurídico. ¿Dónde están todos aquellos puros que dicen se tiene que respetar la ley? Bueno, entonces, ¿por qué ahora piden esto? Porque es muy fácil seguir golpeando al gobierno federal para no reconocer todos los hechos y que tú, como bien lo comentabas ahorita, mi querido Vicente, hoy escuchamos al secretario de Seguridad Pública Federal, ¿no? Al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Los datos que está presentando el día de hoy demuestran el trabajo que ha estado realizando el gobierno federal y que la estrategia de seguridad a nivel federal ha funcionado. Me llama la atención, ¿no? Incluso voy a hacer un tuit en la red social X, porque dentro de su discurso él señala todos estos logros, el número de personas que se han detenido de forma coordinada, todas las agencias que han estado trabajando, la cantidad en dinero que estas drogas hubieran podido generar en el mercado ilegal. Pero hay una parte del comentario que me llamó mucho la atención cuando dice algunas fiscalías. Eso significa que todavía hay fiscalías generales de justicia de los estados que no están trabajando de forma coordinada con el gobierno federal, y me parece que ahí hay un foco rojo, ¿no? No sé qué piensan los compañeros, pero en un análisis rápido de lo que yo estoy viendo, mi querido Vicente, es complicada la situación porque además hemos estado viendo cómo la política de los Estados Unidos por medio de Donald Trump, lo que buscaban era atacar al gobierno mexicano haciendo el señalamiento de que algunos grupos criminales eran organizaciones terroristas, pero se dieron cuenta que la forma más efectiva, a la mejor, era criminalizar al inmigrante ilegal. Recordemos que se inició señalando que solamente serían deportadas aquellas personas que tenían registros criminales. Y desafortunadamente las noticias lo que nos han dado a entender, y las mismas declaraciones de los funcionarios, es que van por todos los inmigrantes. Y el problema es que ha habido violaciones graves a los derechos humanos, porque se ha estado deteniendo a gente que por su estereotipo parecería extranjero o latinoamericano o incluso nativo americano, y se le están haciendo detenciones cuando ellos son ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que es importante entender toda esta serie de comentarios y de noticias que se han estado llevando, porque traen un fin de trasfondo, y eso es tratar de estabilizar forzosamente al gobierno mexicano para aceptar condiciones que favorezcan al gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad es que ha habido